Hola, ¿cómo les va? El gusto de encontrarnos una vez más en esta que es nuestra casa, red de radios de la provincia de Buenos Aires, hablando como siempre con los protagonistas de la gestión, con aquellas personas que pueden darnos un panorama mucho más amplio como ciudadanos de lo que acontece en nuestro querido territorio bonaerense, que sin lugar a dudas se ha convertido, como se dice desde hace mucho tiempo, desde el readvenimiento de la democracia y antes también, cuando se juega una elección, se juega allí la madre de todas las batallas. El gusto de presentarles a Alberto De Facio, senador provincial del Frente para la Victoria. Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Hemos pasado un proceso eleccionario, que son las elecciones primarias, con un resultado que ya se sabe, de un Sergio Massa 5 y pico, 6 puntos arriba de Martín Insaurralde, con una campaña encabezada por Daniel Scioli que generó el crecimiento de Insaurralde. Pero antes de pasar a lo que se viene, me gustaría tener tu apreciación global o tu reflexión respecto de lo que ocurrió semanas atrás. Mira, Guillermo, yo siempre digo que hay que ver de dónde partimos. Y yo siempre parto de la tapa de Clarín del 7 de julio, que fue un domingo, donde aparece la primera encuesta. En esa primera encuesta daba un Sergio Massa con conocimientos por superiores al 90%, con una buena imagen del 60% y con una diferencia porcentual de más de 10 puntos respecto a un Insaurralde con 80% de desconocimiento. Sí. Terminamos el recuento final de votos a menos de 5 puntos y con un candidato que hoy todos conocen. Sí. Desde ese punto de vista, satisfechos con el trabajo. Un segundo aspecto, ¿qué se elegían? O si este resultado hubiese sido en octubre, ¿qué elegimos? Legisladores. Con estos resultados, ¿qué hubiese pasado? Bueno, de diputados nacionales, el Frente para la Victoria hubiese crecido 4 legisladores. Claro. Y en la legislatura provincial hubiésemos sacado 27 legisladores contra 24 del Frente Renovador, 23 del Frente Renovador. Yo sé que esto a veces suena raro, por decir, ¿cómo puede ser? Sí, que lo numérico no sea congruente con lo que se ve de un resultado final en donde supuestamente Massa ganó por 5 puntos, que es el título. Exacto. ¿Por qué? Porque se elige por secciones electorales. Claro. Esta provincia está dividida en 8 secciones y cada uno elige en base a la representación poblacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, ganamos en la tercera sección electoral donde se elegían 18 diputados y ganamos por el 42%. Sergio Massa quizá ganó por un muy buen porcentaje en la primera, que es el norte, pero ahí se elegían 8 legisladores nada más. Claro. Entonces, esa combinación de porcentajes con bancas da que el Frente para la Victoria hizo mejor elección que el Frente Renovador. No escapo al análisis que vos hacés, 35 es más que 31. Exacto, sí. Y ese es el impacto en un contexto nacional también, ¿no? Sí. Donde se esperaban triunfos más holgados del Frente para la Victoria. Y eso nos lleva al tercer ítem, que es reflexionar desde el oficialismo por qué no logramos, persuadir o captar a más electorado. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con la reacción de los gobiernos, tanto nacional como provincial, de estos últimos días, con medidas en ese sentido. Seguro. Yo te lo doy vuelta, Alberto. Yo digo que Insaurralde no perdió por 11, como decía la tapa de Clarín de julio, o por 12 puntos, porque Scioli se puso al hombro la campaña. Ahora, en política, como en la vida, cuando uno toma una decisión, todo tiene un costo. Desde el punto de vista de lo efectivo y de lo eficiente que puede ser el gobernador en su administración y extrapolado a acompañar una campaña, el resultado está. Desde el punto de vista de los costos, ¿qué análisis hacen ustedes? Porque todavía falta el 27 de octubre, ¿no? Daniel no es muy afecto al cálculo de costos. Muchas veces eso es criticado por la política tradicional. Y Daniel es un tipo que a veces, él siempre dice, yo corría en lancha no sé a cuántos kilómetros por hora y no medía costos, y así estoy, dice, ¿no? Yo lo que creo que él a veces, ¿qué es lo que nos dice? Miren, estos son los candidatos del Frente para la Victoria y acá lo que está en juego son las bases del modelo. En este sentido no podemos especular, porque nos costó mucho llegar acá. El 2001, si bien en años de una persona tus hijos pueden tener 11, 12, 13 años. Sí. Una es del 2000 y otra de 2007. Claro.
pero históricamente es un suspiro, digamos, ¿no? Sí, claro. Y todavía nosotros vemos en el conurbano las consecuencias de esa gran crisis en cuanto a calidad de vida, en cuanto a infraestructura social, comunitaria. Entonces, es lo que dice, tengamos cuidado, y ahí va él cuando dice los riesgos, que muchos lo interpretaron como riesgo institucional, y él no se refería al institucional. Que ganes vos o que gane yo no pone en riesgo la democracia. Obvio. Lo que sí pone en riesgo son algunas conquistas que te diría que aparte son compartidas por la gran mayoría, inclusive por el Frente Renovador, por De Narváez o por los radicales. Cuando las políticas de Estado son políticas de buenas, Estado, afianzadas, exacto, pero las propuestas a veces irresponsables desde el punto de vista económico, de la sustentabilidad, en una campaña electoral suenan a cantos de sirena, pero después traen consecuencias. Y pongamos un ejemplo concreto. Todo el mundo decía que había que levantar o elevar el mínimo no imponible. Ahora, nadie decía cómo era la contracara, que es el financiamiento. Sí, o desfinanciamiento del Estado, ¿no? Y escuchamos propuestas disparatadas, o no sustentables, como Sergio Massa, que decía, bueno, con el impuesto a la renta financiera ya está. Y quedó demostrado que el impuesto a la renta financiera, la relación era 20-1 respecto al costo fiscal. Sí. La presidenta y su equipo económico ha buscado, bueno, una solución sustentable. Entonces, a esto se refiere Daniel, y yo te diría que va a redoblar los esfuerzos ahora, de cara a octubre. Nosotros hemos tomado también medidas respecto a la seguridad ciudadana, que ya las veníamos trabajando, como la limitación de excarcelaciones con tenencia de armas. Había en curso una compra de 1000 patrulleros, 9000 cámaras, que ahí hay otra propuesta, digamos, que ya está cumplida. Una cámara cada 1000 habitantes. Con las 9000 cámaras que se terminan a instalar antes de fin de año, ya se llega a ese número. Claro. Pero, insisto, las cámaras por sí solas, tiene que haber un conjunto de políticas de seguridad, seguro, no aisladas, ¿no? Que tienen que venir acompañando. Exacto. Y eso es verdad. Ahora, vos decías que obviamente las elecciones legislativas no son las que definen un presidente, sino cómo queda una cámara legislativa, valga la redundancia, conformada, ¿no? ¿Cuál crees que es el criterio del voto que está teniendo la gente para haberlo puesto a Massa en ese lugar? Como siempre, el voto es complejo y no hay una, tal cual, digamos, determinante. Lo que sí yo noto, nosotros tenemos la costumbre después mapear el resultado. Te diría, así a grandes rasgos, la tercera sección electoral, azul, salvo Almirante Brown por Justosi y un poquito Avellaneda y Lanús, y a contrario, toda la parte norte, roja, con algunas excepciones azules. Es casi contrapuesto los colores. Sin embargo, se puede observar en los centros urbanos un tenue color, nosotros le pusimos rojo, por el Frente Renovador. Sí. ¿Y eso qué está marcando? Cierta clase media enojada o no conforme con las políticas del gobierno, que tiene que ver con el mínimo no imponible, que tiene que ver con una mayor presencia del Estado en políticas de seguridad. Nosotros no vivimos abajo de un balde, vemos, caminamos y tenemos la capacidad de corregir. O sea que el 2015 lo pueden votar a Scioli presidente, pero en esta el voto es contra la Administración Nacional, contra algunas decisiones de la Administración Nacional, o no decisiones, ¿no? Sí, inconformismo. O sea, y son típicas de las elecciones de medio término. Claro, sí, tal cual. No está en juego las bases del modelo, pero Daniel, ¿qué es lo que dice? Cuidado que estamos sobre el fin de un mandato. Seamos responsables. No votemos, no propongamos cualquier disparate con tal de ganar una elección. Y es lo que dice, yo voy a llegar a presidente con buenas armas. No voy a hacer ningún atajo que ponga en riesgo la gobernabilidad ni la sustentabilidad económica de este país. A ver, sobre ese tema tenemos que hacer la primera pausa. Me parece muy interesante la charla que estamos teniendo, porque evidentemente aquellos que avisoran, no hay que ser un cientista político, sino leer los diarios y ver quiénes son los protagonistas, una compulsa en el año 2015 en donde Scioli y Massa pueden llegar a ser dos de los principales protagonistas. Y
nuestra segunda parte de la charla después del corte va a pasar por allí. ¿Cuál es la ventaja que puede tener el gobernador bonaerense sobre un intendente de un lugar que muchos lo definen como un intendente de un country? Solamente por ir en detrimento de Massa, es algo que tiene que ver con una estrategia política, o realmente es así. Gobernar 15 millones de personas no es lo mismo que gobernar una intendencia. Bueno, de esto y de mucho más vamos a seguir hablando con Alberto De Facio. No se vayan.